La baja de natalidad se fue dando por sectores sociales. Las primeras mujeres que empezaron a tener menos hijos son las de los sectores de las clases sociales más altas. Después fue la clase media y recién ahora, hace décadas, la Argentina viene experimentando una baja sostenida en la natalidad hasta llegar al 2024 con cifras realmente alarmantes. La semana pasada el presidente Javier Milei habló del tema y culpó casi exclusivamente esta situación a las pañuelitos verdes en referencia al movimiento feminista que militó distintas leyes, como por ejemplo la de la interrupción voluntaria del embarazo, entre otras. Pero la realidad es que este es un tema muchísimo más grande y si queremos entenderlo, tenemos que remontarnos aproximadamente a 2 siglos atrás. Mi nombre es Verónica Echezárraga. Hoy voy a hablar de eso, de lo que pasa, lo que viene pasando desde hace mucho tiempo, muchas décadas. Y voy a hablar de cifras. Lo vamos a mirar desde el punto de vista psicológico, de la mano de una reconocida psicóloga. Y bueno, espero que esto sirva para empezar a mirar qué es lo que realmente hay detrás de los números. Según las estadísticas vitales publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación este año, que son las de el 2024, son es la última información oficial que existe. En Corrientes, en el 2010, nacieron poco más de 20.400 niños. 10 años después, en el 2020, ese número bajó a 16.547 chicos. Y en el 2024 nacieron apenas 12.500, un poquito más de 12.500 niños. Este es un caso testigo de lo que está pasando en absolutamente todo el país. Pero paralelamente a que las mujeres están dejando de tener hijos, está aumentando la edad en la que tienen el primer hijo. Así, por ejemplo, en el 2010, el primer hijo lo tenían más o menos entre los 20 y los 24 años. En líneas generales, más o menos, como que la mayoría de las mujeres tenían su primer hijo entre los 20 y los 24 años. En el 2024 ese número se fue y hoy subió drásticamente y hoy la mayoría de las mujeres tienen su primer hijo entre los 30 y los 34 años. Así que bueno, estos son números que hay que mirar desde distintos lugares. Hay un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo. Según el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, durante los últimos 40 años, entonces, en la Argentina, las mujeres, por un lado, tienen menos hijos, por el otro lado, aumentó la edad en que nace su primer hijo y por otro lado, se redujo los embarazos, se redujeron notablemente los embarazos adolescentes. Si bien esto venía bastante, o sea, era una caída pareja, en el 2015 se dio como una caída brusca. A partir del 2015 como que se empezó a notar que fue más fuerte la caída, 2015, 2018, 2020, hasta que en el 2024 fue ya impresionante y preocupante. ¿Qué pasó en el 2015? En el 2015 empezó a darse con más fuerza un cambio social, cultural, que tiene que ver en ese año, no sé si recuerdan, fue la primera marcha de Ni Una Menos. Se empezó a hablar del aborto, en el 2018 comenzó el debate sobre la legalización del aborto.
Paralelamente, en el 2015, también creo que fue, sí, 2015, se amplió la entrega, el acceso a anticonceptivos, implantes anticonceptivos subdérmicos para todas las mujeres a partir de los 15 años, con obra social, sin obra social. En los hospitales era obligatorio entregar este tipo de anticonceptivos. Así que bueno, todo esto llevó a que, entre otras cosas, a que se dé esta baja notable. Pero hay un punto fuerte que no lo voy a explicar yo, voy a compartir un extracto de la presentación de la psicóloga. Ella es licenciada en psicología biológica, se llama Romina Cáceres, y la semana pasada estuvo en el Senado de la Nación hablando de este tema. Una guerra psíquica no necesita invadir físicamente un territorio. Basta con desarmarlo psicobiológicamente para que el pueblo que lo habita termine entregando su futuro a intereses globalistas que desde una concepción malthusiana y eugenésica nos consideran muchos y que sobramos. La crisis demográfica que tenemos hoy en nuestro país es el síntoma más preocupante, pero de una crisis mucho más profunda. Es la señal máxima de autodestrucción de una sociedad que se ha despojado de algunos de sus mecanismos más importantes, civilizatorios y estructurantes a nivel psíquico. Presten atención, por favor. Argentina perdió, como ya lo nombramos, 4 de cada 10 nacimientos en menos de una década. Pero los niños no desaparecen espontáneamente. Analizando la variable psicobiológica, repito, en un contexto de guerra psíquica, tenemos que entender que antes de hacer caer la demografía es necesario generar un deterioro sin precedentes de los vínculos que hacen posible la formación de la familia, que hace posible que hombres y mujeres cooperen entre sí. A partir de esa cooperación que existan proyectos compartidos y que a partir de esos proyectos compartidos se propicie la continuidad generacional. Los siguientes indicadores nos ayudan a completar el rompecabezas para entender dónde estamos parados. 6 de cada 10 hogares argentinos ya no tienen hijos menores de edad. 1 de cada 4 hogares está compuesto por una sola persona. 1 de cada 4. 1 de cada 6 argentinos experimenta soledad frecuentemente. 1 de cada 6 adultos enfrenta problemas de infertilidad. Presten atención porque yo voy a hablar más adelante qué está pasando con los disruptores hormonales y se van a sorprender. Los jóvenes mantienen menos relaciones sexuales que las generaciones anteriores. Forman menos parejas estables, se casan menos y tienen menos hijos. Paralelamente, 1 de cada 2 matrimonios en Argentina termina en divorcio. 1 de cada 2. Y el consumo de pornografía ha alcanzado niveles inauditos. 7 de cada 10 jóvenes en la Argentina la consumen regularmente. Y presten atención a esto, 8 años es la edad de inicio de consumo. Y son siempre los mismos, decía una profesora mía de la secundaria. ¿Por qué digo esto? Porque para entender lo que está pasando hoy tenemos que hablar de un plan de reducción de la población que comenzó más o menos a fines del 1700 con Tomás Malthus, que entendía que la población estaba creciendo mucho más rápido que los recursos y que eso era un peligro. A partir de ahí nace toda una línea de pensamiento que tuvo muchísimos seguidores. Paralelamente, se empieza a hablar de eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Entiende que los científicos eugenésicos lo que buscaban era modificar genéticamente a la sociedad. Entendían que hay personas que son aptas para reproducirse y otras que no son aptas para reproducirse. Ya entrando en el siglo XX, se produce como una combinación bastante peligrosa
entre maltusianismo, eugenesia, planificación familiar y preocupación geopolítica por el crecimiento de la población. Ahí entran a circular nombres que yo ya di en el video anterior, que lo pueden buscar en el YouTube, en mi YouTube. Voy a dejar los datos abajo. Bueno, en ese video anterior yo hablaba de Rockefeller, de Margaret Sanger, bueno, que son nombres que ahora se repiten. Por ejemplo, porque en el año 1952, Rockefeller III funda el Consejo de Población, el Population Council, o como se diga. Perdón por mi inglés malísimo, pero bueno. Este organismo se dedicaba, vamos a ver, exclusivamente, exactamente a la investigación demográfica, fertilidad y anticoncepción, y financió programas de planificación familiar. Años después, en 1974, en la Conferencia Mundial de la Población de Bucarest, Naciones Unidas adopta el Plan de Acción Mundial sobre la Población. ¿Qué buscaba este plan? Reducir la población y dar a las personas la posibilidad de decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo. Antes de eso, en el 1921, la feminista malthusiana Margaret Sanger había ya creado la Liga Estadounidense de Control de Natalidad, que tenía, por supuesto, obedecía a su línea malthusiana eugenésica. Esa organización después dio pie a la formación de la Federación Americana de Paternidad Familiar. Esta federación tuvo en su momento entre sus miembros al padre de Bill Gates. Ahí vamos viendo cómo todas estas líneas se van como cruzando y como que no hay una sola política que apunta a reducir la cantidad de nacimientos. Es algo que se está dando, que se fue dando desde distintos lugares. Para esto se utilizó mucho el tema del discurso. Se fue modificando el discurso, se fueron cambiando las palabras, se fueron cambiando las ideas para que esto no fuera, para que esto fuera ingresando poco a poco, que las personas fueran pensando que eran decisiones que las iban tomando por su cuenta, pero que en realidad había muchísimo dinero atrás y una política muy clara de despoblación. Siguiendo entonces con esto de la manipulación discursiva, vemos clarito cómo fines de 1700 y durante 1800 se hablaba de una manipulación genética sin drama. Después del Holocausto, hablar de eugenesia era mala palabra, pero eso no significaba que esas ideas no siguieran existiendo. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a hablar de la necesidad de bajar la población, de bajar el número de habitantes, porque el planeta no resistía. Hoy por hoy, ese discurso ya no es más tan aceptado, porque vos decís, bueno, si querés bajar la población, empieza por tu familia, pero no te metas con el resto. Entonces, hoy por hoy ese discurso cambió y lo que se dice es, queremos darles, ¿cómo podemos hacer para darles a las mujeres la posibilidad y a las parejas la posibilidad de elegir cuántos hijos quieren tener y en qué momento? Un dato que no quiero que quede afuera y que es controvertido, pero son números, es dato. La baja de natalidad se fue dando por sectores sociales. Las primeras mujeres que empezaron a tener menos hijos son las de los sectores de las clases sociales más altas. Después fue la clase media y recién ahora son las personas de los sectores más vulnerables las que empezaron a tener
menos hijos. Esto se debe, entre otras cosas, a que las mujeres empiezan a acceder a la posibilidad de estudios superiores, estudios universitarios. Entonces, ¿qué pasa? Cambia totalmente la idea de familia. Antes, el ideal de la vida de una mujer era tener pareja, casarse, tener hijos y dedicar su vida a su familia. Con los cambios sociales, este ideal se reemplaza, se modifica y la mujer empieza como que cambia sus prioridades. Ahora quiere tener una carrera, ser exitosa profesionalmente, económicamente, después buscar una pareja, después tener hijos y ser al mismo tiempo profesionalmente exitosa. Este modelo nuevo es el que hace que las mujeres tiren más para adelante el hecho de la necesidad o las ganas de ser madres, porque probablemente hay muchas que sí quieren ser madres, pero no ya. Entonces quieren tener resuelta su vida en todo lo posible y recién después de eso ser madre. Entonces tienen hijos a los 30, 34, 35 años y eso hace que en una familia haya menos posibilidades de que sea una familia numerosa. Entonces, hablar de que hay una causa de esta baja y esta caída estrepitosa en la natalidad es simplificar muchísimo una realidad que es muy grande. Yo traté de dar un panorama general abarcando la mayor cantidad de aristas posibles, pero estoy segura que todavía me quedó algo afuera. Así que bueno, esa tarea se las dejo para la casa. Espero que les sirva y me encantaría recibir comentarios y puntos de vista distintos que puedan enriquecer esta postura.